Capítulo 48. La luz verde de la voluntad. Parte 1. Adelante, adelante. Vamos, vamos, vamos. Gritó Hal Jordan mientras él y cientos de sus compañeros linternas verdes surcaban el espacio hacia la nave nodriza de Brainiac. Llevaban semanas acechando tanto en este sistema estelar como en los cercanos, escondidos entre lunas y asteroides, a la espera de que sus sensores detectaran la llegada de Brainiac. Con su llegada, la culminación de meses, si no años, de planificación finalmente estaba en marcha. Nunca antes Green Lantern Corp había reunido semejante fuerza para perseguir a un solo individuo. Claro que la mayoría de los individuos no eran Brainiac. Desafortunadamente, fue necesaria la destrucción de Remnant y la posterior llegada de Rubir JNPR a la Tierra, hogar de Hal, para que los guardianes finalmente tuvieran una pista sobre el paradero de Brainiac. A partir de ahí, no fue difícil encontrar un patrón en la locura de Brainiac. El cyborg coluano se enorgullecía de ser lógico, aunque para Hal y todos los demás era un completo loco, así que usaron lo que entendían de la retorcida lógica de Brainiac para averiguar a dónde iba y por qué. Después, identificaron los planetas con mayor riesgo y las proximidades más cercanas entre sí, y esperaron. Hal desconocía cuántos mundos había destruido Brainiac mientras tanto, y juró hacerle pagar al monstruo por cada uno de ellos. Para lograrlo, sin embargo, primero tendrían que llegar hasta él. Algo que Brainiac claramente no tenía intención de permitir, ya que docenas de naves de apoyo, acompañadas de miles de cazas drones, fueron lanzadas desde los hangares internos de la nave nodriza. Cada una compartía el mismo diseño general de cráneo y tentáculos que la nave principal, solo que más pequeña. En cuestión de segundos, los linternas verdes fueron superados en número por al menos un margen de 10-1, y más se unían a cada segundo que pasaba. Claramente Brainiac estaba produciendo drones tan pronto como podía fabricarlos, pero Hal no estaba demasiado preocupado, a pesar de la gran ventaja numérica que tenía. Un solo linterna verde, incluso un novato, valía al menos cientos de sus drones, y los linternas que se unieron a Hal ese día estaban entre los mejores de toda la corporación, y pronto llegarían más. Si alguien podía derrotarlo, serían ellos. Kilowog toma unas cuantas docenas de linternas y da la vuelta hacia la popa de la nave de Brainiac, ordenó Hal, mientras seguía volando cerca de la nave de Brainiac a una velocidad de miles de kilómetros por segundo. Intenta desactivar los motores si puedes. Si no, simplemente mantén a ese cabrón contenido. Ya estoy en ello, respondió Kilowog, un veterano linterna verde que entrenó a muchos de los presentes hoy, antes de desviarse. Docenas de linternas se le unieron, incluyendo a Kean, Boudica, BDG, Hrut, Tomarre y otros que Hal no reconoció ni distinguió del todo. Al verlos irse, Hal giró la cabeza hacia la derecha y dijo: Cadma, haz que tus fuerzas ataquen a Brainiac por el frente. No dejes que se acerque al planeta. Lo haré, respondió Cadma Tui. Tras separarse del grupo de Hal, Cadma y algunos linternas más volaron entre la nave de Brainiac y el planeta que éste intentaba invadir. Uno a uno, Hal y el resto del liderazgo del asalto organizaron a sus linternas asignadas y las dirigieron a puntos específicos alrededor de la nave de Brainiac, acorralándolo eficazmente. Si Hal aún hubiera sido un novato, podría haber sugerido formar un muro en el espacio entre Brainiac y el planeta, o incluso una caja enorme para contener la pelea. Pero hacer eso no solo sería monstruosamente ineficaz, ya que Brainiac podría simplemente rodear un simple muro o atravesar cualquier caja que construyeran, sino que también dejaría a demasiados linternas fuera de combate solo por mantener algo que no funcionaría. No, era mejor tener a todos los linternas disponibles en la pelea directamente, manteniendo a Brainiac contenido mediante la fuerza de las armas en lugar de barreras físicas. Sus objetivos eran simples. Impedir que Brainiac llegara al planeta y, si era posible, entrar en su nave nodriza para arrestarlo mientras aseguraba sus ciudades embotelladas. Obviamente, iba a obligarlos a trabajar duro para conseguirlo, y Hal sabía que muchos linternas morirían solo por una oportunidad de éxito, pero era un riesgo que todos estaban dispuestos a correr. Sus juramentos como linternas verdes implicaban arriesgarse para mantener el universo y a sus habitantes a salvo, ya fuera de desastres naturales o amenazas estelares, todo ello mientras se aseguraban de que los planetas pudieran determinar su propio camino. No siempre había funcionado, y se habían cometido muchos errores en el camino, tanto durante como antes de la era de Hal, pero él juró asegurarse de que este no fuera uno de ellos. Ya vienen, dijo Arisia Rab, volando en formación junto a Hal y sus compañeros linternas terrestres, Guy Gardner y Kyle Rayner. Hal deseaba que Jon Stewart se les hubiera unido, pero lo necesitaban en la Tierra para lidiar con sus problemas en ese momento.
Era casi gracioso cuántos problemas y amenazas ocurrían en un solo mundo. Que vengan esos cabrones. Llevo semanas encerrado en ese asteroide, así que me muero de ganas de acción, declaró Guy Gardner con una sonrisa de emoción. A Al no le sorprendió el comportamiento de Guy. El ex policía de Baltimore convertido en el segundo linterna verde de la Tierra siempre fue impulsivo y agresivo, a menudo hasta el punto de la confrontación, pero en el fondo, Al sabía que era digno de su anillo. Todos lo eran. Manténganse concentrados, recordó Kyle Raynor, con el ceño fruncido, estoico pero decidido. Solo tenemos una oportunidad. Si Brainiac escapa, dudo que podamos encontrarlo pronto. A diferencia del resto de los linternas veteranos de la Tierra, Kyle era un artista antes de recibir un anillo. Sin embargo, a pesar de ello, rápidamente demostró su valía como uno de los linternas más dedicados de todo el cuerpo, y sin duda uno de los más creativos. Al solía recurrir a su época como piloto de combate en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con Guy recordando sus días como estrella deportiva universitaria y John siendo incluso más simple que el propio Al, pero las ideas que Kyle inventaba eran alucinantes. Sí, ya lo sé, les recordó Guy, con una sonrisa que se transformó en una mueca ceñuda. Vamos a hacérselo pagar a ese cabrón. Sí, lo somos, asintió Al con un firme asentimiento, sin dejar de volar en línea recta. Frente a ellos, vieron destellos de luz mientras los linternas comenzaban a enfrentarse a las fuerzas de Brainiac, pero el grupo de Al aún no los había alcanzado. Sin embargo, en unos instantes lo harían. Recuerda, dijo, formando un escudo ovalado a su alrededor preparándose para la batalla, una vez que entremos y encontremos a Brainiac, no lo mates. No sabemos qué pasará con las ciudades si muere. Arisia, Guy y Kyle fruncieron el ceño al oír esa teoría. No sabían con certeza si era exacta, pues hasta entonces era imposible saberlo. Ningún linterna había entrado jamás en la nave de Brainiac y regresado con vida. Ojalá fuera solo una suposición falsa, pero hasta que se descartara, Brainiac debía permanecer con vida a toda costa. No podían arriesgarse a que su muerte matara a los billones de almas inocentes que había capturado. Varias explosiones estallaron justo delante de ellos, interrumpiendo toda conversación. Los linternas verdes se armaron de valor, tensando instintivamente sus cuerpos con anticipación. Un momento después, llegó el primero de los drones de Brainiac, disparando láseres amarillentos contra los linternas verdes y obligándolos a dispersarse. Solo unos pocos rayos rozaron sus escudos, mientras cada uno respondía con sus propios ataques. Al invocó un enjambre de misiles, que se lanzaron hacia drones individuales en una rápida serie de explosiones verdes. Emulando a la humana que idolatraba, Arisia disparó un único y enorme cohete que explotó en el centro de un grupo de drones, destruyendo docenas de ellos a la vez. Kyle creó una centelleante ola de luz afilada que barrió las filas de máquinas como una serpiente, dejando solo pedazos a su paso. Y Guy, bueno, formó un matamoscas cómicamente enorme, que blandió rápidamente contra grupos enteros de drones, aplastando o haciendo cubos con todo lo que se le acercaba. La primera oleada que los alcanzó fue diezmada en segundos. Pero eso fue solo un precalentamiento del ejército entre ellos y su objetivo. Crow estaba simplemente acostado en su cama, mirando al techo con las manos cruzadas tras la cabeza, cuando sintió el primer temblor. Al principio, fue apenas perceptible, hasta el punto de que Crow ni siquiera se habría dado cuenta si no se le hubiera erizado el vello de la nuca. Aún así, lo descartó como un simple truco mental, o simplemente su semblanza volviendo a actuar. Además, no sería la primera vez que la nave de Brainiac crujiera levemente. Sin embargo, cuando esto sucedió nuevamente unos momentos después, fue mucho más difícil para Crow ignorarlo. ¿Qué demonios?, murmuró Crow mientras se incorporaba. Mirando alrededor de su diminuta, estrecha y sin ventanas celda, intentó determinar el origen del temblor. Aunque aún era débil y difícil de distinguir, era mucho más intenso que cualquier otro que hubiera sentido antes. Tanto provocado por su semblanza como por otras fuentes ajenas a su control. Entonces, de repente, un tercer temblor sacudió la nave, esta vez con la fuerza suficiente para derribar al veterano cazador de la cama con un grito de sorpresa y tirarlo al suelo. Las luces del techo parpadearon o se apagaron por completo, y un crujido resonó en las paredes. Crow se puso de pie de golpe, alarmado, respirando con dificultad mientras intentaba averiguar qué demonios estaba pasando. ¿Estaba Brainiac realizando mantenimiento o actualizaciones en su nave? ¿Estaban viajando por un cinturón de asteroides? Tras unos instantes, Crow abrió los ojos de par en par al recordar lo último que le había dicho Ozpin antes de que Raven lo delatara.
sobre una corazonada que le indicaba que Crow debía estar en condiciones de actuar. Con el corazón acelerado, Crow caminó lentamente hacia la pared exterior de su celda, con cada paso cargado de inquietud. Pegando el oído al metal liso y frío, aguzó el oído al máximo para intentar oír lo que ocurría en la nave. Si bien no podría oír lo que sucedía en el vacío del espacio, el sonido podía viajar a través de objetos sólidos sin problemas. Solo había que saber qué escuchar. Le tomó unos instantes distinguir algo, pero pronto reconoció los característicos silbidos y vibraciones de las baterías láser al encenderse y luego descargarse. Los sonidos provenían de toda la nave, quizás de todas las que Brainiac poseía. De vez en cuando, oía y sentía un golpe sordo, seguido del silencio de una de las baterías láser. Con los ojos como platos, Crow bajó la cabeza de golpe al suelo, donde oyó las fábricas internas de Brainiac funcionando a toda marcha, produciendo tantos drones como le era posible. No estaban atravesando un campo de asteroides, comprendió Crow al relajarse. Brainiac estaba siendo atacado. ¿Quién lo atacaba? Crow no lo sabía, pero era evidente que estaban ofreciendo una resistencia durísima. Sabiendo que debía actuar ya, Crow corrió a su cama y rasgó la almohada donde había escondido los datos de Ozpin. Tendría que usar su semblanza para manipular el ordenador de la puerta de la celda, algo que sería bastante obvio para su captor, pero ahora mismo no le importaba mucho si Brainiac se daba cuenta de lo que hacía. O lo hacía ahora, o nunca. Guardando la memoria USB en su bolsillo, Crow corrió hacia la puerta y apoyó ambas manos contra el metal. Con más concentración que nunca, Crow buscó las vulnerabilidades que había detectado en los sistemas de Brainiac. Cerró los ojos e imaginó la tensión que debían estar soportando los sistemas eléctricos de la nave en esta batalla, con Brainiac llevando al límite los motores, las defensas, las baterías de armas, las fábricas de drones y quién sabe qué más, todo al mismo tiempo. Crow ni siquiera podía fingir que entendía cómo funcionaba una tecnología tan avanzada, pero su semblanza no era una fuerza física que necesitara dirigir, ni que tuviera el control adecuado. Solo necesitaba un punto de tensión para seguir adelante, un momento en el que algo pudiera salir mal, justo antes de que ocurriera. Las luces, que ya parpadeaban peligrosamente debido a la batalla exterior, comenzaron a chispear y a romperse al aumentar repentinamente la energía en este bloque. Los mecanismos de la puerta chirriaron audiblemente mientras chispas salían disparadas por todas partes alrededor de Crow, cables que explotaron desde las paredes y chamuscaron su cuerpo. Dejando que su aura recibiera el daño, Crow la superó. Simplemente se concentró en su semblanza y en la idea de que la puerta se rompiera, casi como una plegaria. Todo el episodio duró solo 30 segundos, y Crow sintió que su aura se había reducido considerablemente. Sin embargo, no le importó en absoluto cuando la puerta de su celda se replegó contra la pared. No del todo, pero sí lo suficiente como para abrir aún más la abertura con fuerza bruta, lo que le permitió escabullirse al pasillo exterior. Inhaló y exhaló un momento, rebosante de alegría por el éxito que, sinceramente, no creía que sucedería. Pero no podía esperar mucho. Aunque Crow no oyó nada parecido a una alarma, si la hubo, sin duda su ira la activó. Era solo cuestión de tiempo antes de que un pequeño ejército de drones de Brainiac viniera corriendo tras él. No se sabía cuánto tiempo le quedaba a Crow, así que corrió tan rápido como pudo hacia la habitación donde veía que guardaban a Harbinger. Aunque podía correr directamente a la celda de Penny, como Ozpin quería, Crow estaba siendo pragmático. Si encontraba resistencia de las fuerzas de Brainiac, solo sus puños le daban un límite. Era mucho, hay que reconocerlo, pero no lo suficiente para llegar hasta Penny. Por suerte para él, Brainiac no había instalado puertas internas ni mamparos para sellar secciones de la nave con él atrapado dentro. Así que pudo moverse con libertad. Dicho esto, no tardó en aparecer el primer grupo de drones Brainiac, 12 en total. Eran tan repulsivos y exasperantes de ver como la primera vez que los vio en Remnant. Una combinación de pesadilla de carne, hueso y cibernética bajo una armadura azul cobalto. Al verlo, alzaron sus cañones de plasma portátiles para dispararle, pero Crow ya se movía. Saltando en el aire con un rugido silencioso de desafío, Crow golpeó al dron más cercano en su huesuda cabeza. El golpe tuvo la fuerza suficiente para destrozar el cráneo en cientos de pedazos, que acribillaron a las unidades circundantes. Sin dudarlo, los drones se dirigieron hacia Crow y dispararon, pero este desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Algunos drones quedaron atrapados en el fuego cruzado, con agujeros ardientes en sus chasis que sus cuerpos no pudieron soportar.
Mientras se desplomaban en cenizas, Crow agravó la situación con una serie de despiadadas patadas, codazos y puñetazos contra los drones. Muchos de los experimentos a los que Brainiac lo sometió durante las últimas semanas consistieron en enfrentar a Crow contra sus drones fabricados, lo que le proporcionó al cazador un amplio conocimiento y experiencia para determinar cuáles eran exactamente sus puntos débiles y cómo explotarlos. Conocimiento que utilizó con regocijo al cortarle un brazo a un dron. Usando su semblanza para que la batería de plasma disparara esporádicamente, Crow apuntó el arma improvisada al pecho de otro dron. Solo duró unos pocos disparos, pero fue suficiente. Luego empuñó el brazo amputado como garrote, con el que golpeó brutalmente el pecho y el cráneo de otro. Al caer al suelo, junto con los restos desmenuzados del brazo, Crow sintió que los 3 últimos drones disparaban cables alrededor de su cuerpo. Una oleada de electricidad los recorrió, y no pudo evitar un grito de agonía. Sin embargo, se negó a dejar que eso lo detuviera mientras enfocaba su semblanza una vez más. Por un breve instante, el flujo eléctrico de uno de los drones se invirtió, enviándose hacia sí mismo en lugar de hacia el objetivo. El cableado interno del dron se cortocircuitó, dejándolo hecho un desastre espasmódico. Luchando contra el dolor, Crow agarró los cables ahora inertes y lo giró con fuerza hacia su izquierda, estrellando el dron espasmódico pero inerte contra el cuerpo de otro. Ambos se hicieron amigos. Entonces, con una sonrisa maliciosa en el rostro, se transformó en un cuervo, haciendo que los cables a su alrededor se aflojaran. La simple inteligencia artificial apagó inmediatamente la electricidad por un momento, dándole a Crow el tiempo justo para volver a ser humano, agarrar el cable inerte y luego tirar hacia sí mismo con todas sus fuerzas. Su movimiento tuvo la fuerza suficiente para sacar el dron del suelo, y lo atrapó por el cráneo con la palma de su mano antes de estrellarlo contra el suelo con suficiente fuerza para romper el hueso y dejar una pequeña hendidura en el metal. Respirando con dificultad, Crow se quedó de pie frente a la carnicería que acababa de causar, luego escupió y gruñó. «¡Que te jodan!». Con esa declaración, Crow se dio la vuelta y salió corriendo de nuevo. Unos cuantos escuadrones más de drones lo interrumpieron, intentando matar o capturar al fugitivo, pero Crow los despachó con la misma facilidad que al primer grupo. Pronto, se encontró de pie frente a la habitación donde vio cómo metían su arma. Repitiendo los mismos movimientos que hizo para escapar de su celda, Crow se concentró en abrir la puerta. Sin embargo, al poco tiempo, oyó el sonido de pasos atronadores que se dirigían hacia él. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que un pequeño ejército de drones se dirigía hacia él. Una parte de él se sorprendió de que no enviaran más tras él, pero entonces Crow supuso que la guerra que se desarrollaba fuera de la nave probablemente estaba atrayendo la mayor parte de la atención de Brainiac. Probablemente era la única razón por la que había llegado tan lejos, de todos modos. Trabajando a destajo, Crow logró abrir la puerta lo justo para colarse. Con otra rápida aplicación de su semblanza, la puerta se cerró de golpe, y el mecanismo de bloqueo se cortocircuitó, impidiendo que las fuerzas de Brainiac la abrieran. No tardaron en empezar a golpear el metal con los puños, y cada impacto provocaba temblores que reverberaban por todo el metal. Pero Crow no se concentró en eso, sino que recorrió la habitación buscando su arma. «Hermanos», murmuró Crow mientras contemplaba el arsenal que había dentro. Había cientos de armas dispuestas sobre mesas y estantes, con máquinas automatizadas inspeccionándolas. Reconocía a algunas de Remnant, incluyendo rifles usados por soldados atlesianos e incluso armas con el distintivo de los cazadores. Otras, sin embargo, eran completamente extrañas, desconocía sus usos y modos de operación. Si tuviera más tiempo, Crow supuso que podría averiguar qué eran, tal vez incluso cómo usarlas en su beneficio en la lucha que se avecinaba. Pero, cuando los drones comenzaron a abrirse paso por la puerta, supo que no era una opción. Tras encontrar rápidamente a Harbinger, Crow reprimió una maldición al ver que estaba desarmado. Tampoco había cartuchos de escopeta para usar como munición. Era evidente que su mala racha aún no había terminado. Negando con la cabeza, Crow comenzó a ensamblar su arma, algo en lo que tenía tanta experiencia que prácticamente podía hacerlo dormido. En cuanto terminó de armar a Harbinger, practicó varios golpes y reconfiguraciones con el híbrido de guadaña, espada y escopeta. Encontrando el arma más que satisfactoria, Crow no pudo evitar frotar suavemente la mano por la lisa superficie de su hoja. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la había visto, que temía no volver a verla. Durante todos los experimentos de Brainiac, el cyborg alienígena nunca le dio un arma adecuada. Lo máximo que consiguió fue una vara de metal.
Cuando la puerta fue completamente destrozada y derribada, Crow decidió que era el momento perfecto para mostrarle a Brainiac por qué era buena idea mantener al cazador alejado de su arma. Sosteniendo a Harbinger a un lado, lo reconfiguró en su forma de guadaña a dos manos, con la hoja curvada hacia arriba sobre su cabeza. Decenas de drones entraron en la habitación, apuntándolo con láseres, pero Crow solo pudo sonreír con suficiencia. Muy bien, murmuró mientras se ponía más de pie. A bailar. Con un grito, Crow alzó a Harbinger y se unió a la refriega. Látigos de plasma ya se dirigían hacia él, pero el veterano cazador logró girar en el aire para esquivar las explosiones. Nuevos agujeros se abrieron en las paredes y el techo tras él, humeando y chisporroteando por el intenso calor, pero Crow los ignoró y aterrizó en medio del grupo que se encontraba dentro de la habitación. Agarrando el largo mango de Harbinger con ambas manos, se giró hacia un lado y partió en dos a todos los drones a su alrededor por la cintura. Sus restos cayeron al suelo con estrépito, algunos de los cuales aún tenían suficiente potencia para intentar alcanzar sus piernas o apuntarle con sus cañones, pero Crow hizo girar a Harbinger sobre sí mismo. Sus movimientos eran tan rápidos que eran borrosos incluso para él, y como una licuadora, redujo los restos de los drones a un desastre inidentificable que cubrió el suelo. Negándose a dormirse en los laureles, mientras el resto de los drones convergían hacia él, Crow salió disparado de la habitación hacia las fuerzas de Brainiac. Cuerpos metálicos rotos salieron despedidos por los aires, mientras usaba a Harbinger como ariete, y muchos más fueron aniquilados a su paso. Echando un vistazo rápido a su alrededor, Crow no pudo determinar cuántos drones había enviado Brainiac tras él. Al menos 4 docenas, probablemente más. Sabiendo que eso no sería suficiente para contenerlo, Crow comenzó a blandir y a apuñalar con Harbinger los cuerpos de los drones. Brazos y cabezas fueron cercenados o destrozados, y sus cuerpos chispeantes se desplomaron inútilmente en el suelo. Golpeó la cabeza de uno con tanta fuerza que se alojó en su pecho, y antes de que pudiera caer, le propinó una patada con todas sus fuerzas. El cuerpo del dron salió volando hacia atrás, derribando a varios drones que se encontraban en su camino antes de estrellarse contra paredes redondas y curvas. Sin dudarlo, y sin siquiera mirar, Crow bloqueó una descarga de plasma con la espada de Harbinger. Hizo una mueca de dolor por la tensión y el calor. Que un ataque no le impactara el cuerpo no significaba que su aura no se viera afectada. Sin embargo, no pudo evitar comparar los ataques con lo que sintió durante la invasión de Remnant por Brainiac. Esos disparos de plasma dolían muchísimo, despojándolo de gran parte de su aura cada vez que recibía un golpe o tenía que bloquearlo. Estos, sin embargo, aunque seguían siendo dolorosos, eran mucho menos intensos. Crow supo de inmediato la razón y no pudo evitar sonreír con sorna. ¿Aún crees que puedes atraparme y traerme de vuelta con vida, bastardo? Preguntó Crow a nadie en particular, aunque sabía que Brainiac probablemente estaba escuchando. Aunque su atención estaba ocupada en otras cosas, algo le recordó cuando otro temblor, proveniente del exterior, sacudió la nave. Decidido a aprovechar la contención de su enemigo, Crow volvió a la ofensiva de inmediato. Esquivando y esquivando golpes, cables lanzados y descargas de plasma, Crow apuñaló a Harbinger contra los drones siempre que pudo. Con la lucha mucho más cerca, recuperó su modo espada mientras mantenía el impulso de su ataque. Al mismo tiempo, aplicó la cantidad justa de aura al filo de la espada, y al completar el ataque, una ráfaga de aire comprimido salió disparada. Atravesó el pecho de un dron desde el hombro hasta la cintura, continuando y atravesando a 2 drones más tras él antes de perder fuerza. Crow clavó entonces a Harbinger en el pecho de un dron que intentaba atraparlo por detrás. Saltó y usó su cuerpo como trampolín, arrastrando a Harbinger consigo mientras se elevaba por los aires. Girando como un sacacorchos, cortó cabezas y brazos de numerosos drones de un solo golpe, dejando un rastro de cuerpos a su paso. Aterrizó de pie y giró bruscamente para enfrentarse al resto, bloqueando rápidamente otra ráfaga de fuego antes de contraatacar con otro corte de aura. Ya solo quedaban una docena, el resto reducido a chatarra inservible que abarrotaba el suelo y golpeaba sus pies al moverse. Sin embargo, los drones restantes no cesaron en su empeño de capturar a Crow, convergiendo hacia él como una manada de beowulfes. Corrieron y patearon los restos de drones a su paso, pero Crow permaneció donde estaba. Sosteniendo a Harbinger, respiró hondo varias veces y se concentró. Un momento después, uno de los drones tropezó con una pierna amputada, haciéndolo caer a un lado. Al mismo tiempo, su cañón de plasma se descargó, disparando un rayo que atravesó la espalda de otro dron e impactó en su celda de energía.
El dron se detuvo, congelado a mitad de camino mientras su cuerpo comenzaba a contraerse, sufrir espasmos y lanzar chispas. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder, Crow sonrió con suficiencia y se agachó, clavando a Harbinger en el suelo y protegiéndose con su espada. La célula de energía rota del dron explotó violentamente, expulsando humo, fuego y escombros en todas direcciones. Los drones que se encontraban junto a él fueron consumidos por la explosión, mientras que el resto quedó desorientado. Aprovechando su momentánea desorientación, Crow se incorporó y asestó un tajo a Harbinger a través de la nube de humo oscuro, partiéndolo por la mitad junto con los drones ocultos en su interior de un solo golpe. Al disiparse el humo, Crow miró a su alrededor y vio que estaba completamente solo por el momento, con solo los restos destrozados de las fuerzas de Brainiac para hacerle compañía. Al notar que la espada de Harbinger estaba cubierta de una sustancia espesa, negra y aceitosa, hizo una mueca antes de limpiarla con su camisa. Luego miró a su alrededor y encontró una cámara. Sabiendo que lo estaba apuntando, Crow sonrió y levantó un dedo medio con desdén hacia ella. Sonriendo e inclinándose hacia la cámara mientras agitaba la mano en círculos perezosos, se dio la vuelta y salió corriendo. Si bien mostrarle el dedo medio a su captor fue más que un poco catártico, tenía un trabajo que hacer. A su alrededor y por delante, podía oír y sentir más drones convergiendo hacia él desde todos lados. A Crow Branwen no le importaba. Brainiac podría poner 1000 drones entre él y su destino, y aún así no importaría. Iba a llegar hasta el final, y absolutamente nada lo detendría. Tras bloquear un disparo láser con un muro erigido a toda prisa, Al-Jordan formó un puño enorme que utilizó para derribar una bandada de drones. Los drones le recordaron a los aviones de combate que usó para pilotar en la Tierra, con un tamaño similar y un perfil triangular y estilizado, casi como una punta de flecha. Una punta de flecha propulsada por chorros de plasma y armada con cañones láser. Al igual que con el resto de las fuerzas de Brainiac, no había pilotos orgánicos en su interior, así que los linternas verdes tenían la libertad de atacarlos con todas sus fuerzas. Si bien el cuerpo de linternas verdes se vio obligado a abandonar su política oficial de no matar tras el ascenso de los demás cuerpos de linternas, sobre todo el cuerpo de Sinestro, la mayoría de los linternas preferían evitar matar siempre que fuera posible. Sin embargo, no tenían esos reparos contra los robots no inteligentes, incluidos los que formaban parte del cuerpo. Al recordó eso al ver a Estelle, un robot inteligente del planeta Grenda en el sector 3009, disparar con destreza a los procesadores centrales de una bandada de drones con finos rayos de energía. Disparó tantos a la vez que fue como si hubiera convertido un rifle de francotirador en una ametralladora. Por un breve instante, Estelle observó a Al después de que el linterna verde humano disparara otra ráfaga de cohetes teledirigidos contra una segunda bandada de drones. Luego, Estelle asintió con la cabeza antes de alejarse volando. A lo largo de la inmensidad del espacio circundante, se podían ver explosiones de luz amarilla y verde mientras las dos fuerzas luchaban entre sí. El avance de Brainiac hacia el planeta se había detenido por completo, dejándolo varado en medio del denso cinturón de asteroides del sistema. Tal como lo habían planeado, Al lo supo con una sonrisa de confianza. Los asteroides proporcionaban a los linternas una amplia cobertura, permitiéndoles escapar de sus perseguidores en las rocas flotantes antes de que los rodeaban u otros linternas, al acecho, pudieran ayudarlos. Algunos incluso se habían convertido en hospitales de campaña improvisados, excavados y accesibles mediante túneles excavados en cráteres. Al podía ver a los linternas entrando y saliendo de esos hospitales, ya sea para recargar sus anillos de poder o para recibir tratamiento por sus heridas. A su lado, vio una gran explosión verde cuando Alicia disparó otro cohete contra un grupo de drones. Al hacerlo, su anillo brilló peligrosamente y escupió: «¡Maldita sea! Mi anillo necesita una recarga. Vamos, te cubriremos», gritó Al mientras formaba una ametralladora y disparaba contra un grupo de drones. Otros linternas cercanos se unieron al asalto, lo que le dio a Alicia tiempo suficiente para escapar volando y desaparecer en un asteroide. Algunos linternas más pasaron junto a ella al salir, y de inmediato volvieron a la ofensiva. «Calma, dame el estado», pidió Al mientras volaba tras un grupo de drones, formando un par de jets F-35 Lightning II para aumentar su velocidad. Al mismo tiempo, usó los cañones automáticos y lanzamisiles de los constructos para eliminar a sus objetivos antes de pasar al siguiente. «Brainiac nos está dando todo lo que tiene, pero resistimos», informó Calma.
Por el rabillo del ojo, Al pudo ver destellos de luz verde donde Katma y sus fuerzas estaban concentradas, luchando contra los drones de Brainiac y esquivando el fuego de su propia nave. Pero no podemos hacer esto eternamente. Varios de mis linternas ya han sido heridos y retirados del combate. Añadió, justo cuando un gran rayo de luz amarilla surgió de una de las baterías de armas de la nave nodriza, obligando a las fuerzas de Katma a dispersarse. Sigue conteniéndolo todo lo que puedas. Respondió Al. Concéntrate en los drones. Nosotros nos encargamos de esas baterías. Date prisa, Al. Al asintió sin decir palabra, centró su atención en Guy Gardner y le ordenó. Guy, toma unas cuantas linternas y destruye esos cañones láser. Nos están destrozando. Pensé que nunca lo preguntarías. Estaba a punto de hacerlo yo mismo. Respondió Guy alegremente mientras se alejaba a toda velocidad, directo a la nave de Brainiac. Se le unieron otros 6 linternas verdes, y juntos formaron una enorme esfera de luz verde para protegerse de las armas de Brainiac. Los láseres amarillentos fueron absorbidos por el escudo, protegiendo a los linternas en su interior. Al mismo tiempo, Al vio que ya se estaban formando grietas en la superficie de la barrera y frunció el ceño. Incluso ahora, tras todas las mejoras realizadas para contrarrestar su debilidad inherente, la luz amarilla seguía siendo muy efectiva contra los linternas verdes. Ya no la atravesaba sin más, ya que fue lo primero que cambiaron después de que Sinestro se rebelara y fundara su propia corporación, que usaba la luz amarilla del miedo como arma principal, pero seguía destrozándola como ninguna otra. Brainiac lo sabía con claridad, y por eso todas sus armas usaban longitudes de onda y frecuencias de luz amarilla. Al ver esto, Al y algunos otros linternas, incluyendo a 2-6 y a Arisia, que regresaba, se apresuraron a aliviar la presión sobre Guy. Destruyeron a los drones que los acosaban con misiles, disparos láser, cohetes e incluso espadas y hachas gigantes. Pronto, Guy y sus hombres lograron llegar a la nave de Brainiac, donde se separaron de inmediato y comenzaron a destruir las baterías láser una a una. Guy, en particular, lo hacía con alegría, formando un bate de béisbol cómicamente enorme que usaba para destrozar los cañones como si estuviera jugando al topo. Los demás los eliminaban a distancia con disparos láser o incluso los abrían con finos rayos de energía concentrada, pero en cualquier caso, estaban cumpliendo su objetivo. Eso no significaba que ninguno de ellos estuviera a salvo, pues cada vez más fuerzas de Brainiac convergían hacia ellos, deseosas de cubrir la brecha en sus defensas, ya que los linternas estaban demasiado cerca como para que las baterías láser pudieran apuntarles. Moviéndose de inmediato para interceptarlos, Al formó una batería de cañones antiaéreos que flotaba en el espacio. Subiendo a su asiento, apuntó las 4 ametralladoras con las que estaba armada y abrió fuego. Balas de luz verde oscuro impactaron contra los drones, que se dispersaron y respondieron al fuego con sus propias ráfagas láser, obligando a Al a dispersar su arma y salir volando. Algunos impactos alcanzaron su espalda, haciéndole estremecer de dolor, pero logró superarlo. Sin embargo, no todos los linternas tuvieron tanta suerte. Un linterna fue alcanzado desde múltiples ángulos por drones que pasaban, desbordando sus escudos y rompiéndolos. Los láseres continuaron atravesando su cuerpo, que se contrajo y sufrió espasmos con los impactos. Por suerte, murió casi instantáneamente, ya que su cuerpo, ahora expuesto al vacío espacial, experimentó la inevitable congelación, hinchazón y otros efectos desagradables de la repentina despresurización. El anillo de la linterna se deslizó rápidamente del dedo del alienígena, quitándole el uniforme en el proceso, y flotó frente a su cadáver por un instante antes de volar hacia lugares desconocidos, en busca de su próximo portador. Maldición. Maldijo Al ante la pérdida de otro valioso linterna verde. Ya habían perdido demasiados ese día, y lo peor era que Al sabía que aún faltaba mucho para terminar. Para cuando terminara como terminara, perderían más. Al añadió la muerte de su camarada a los crímenes por los que Brainiac tendría que responder, y redobló sus esfuerzos mientras emitía un grito primario y renovaba su ataque contra las fuerzas de Brainiac. De pie frente a la cama de Fría, Penny observaba las paredes que las rodeaban. Cada pocos segundos, se oían y sentían temblores por toda la nave, haciendo que los dispositivos de la habitación se sacudieran con creciente intensidad. Fría estaba sentada erguida en su cama, con finos tubos y cables que la conectaban a dispositivos incrustados en la pared detrás de ella. El ambiente en la habitación era tenso, roto solo por los débiles y reverberantes pitidos de los dispositivos que monitoreaban el estado de Fría. «Estamos peleados, ¿verdad?», preguntó finalmente Fría, rompiendo el silencio.
Penny no respondió al principio, luego asintió sin siquiera girarse para mirar a la anciana. Creo que sí, respondió Penny, retorciéndose las manos nerviosamente. Detrás de ella, Fría frunció los labios y miró distraídamente la habitación mientras otro temblor recorría las paredes. Suena intenso, comentó Fría. Sea quien sea el oponente de Brainiac, sin duda le están haciendo trabajar duro. Penny no dijo nada al principio, luego asintió. Tras otro momento de silencio, Fría preguntó: ¿Puedes decirme qué está pasando ahí fuera? Tras respirar hondo, Penny se giró y miró a Fría con expresión nerviosa. Luego asintió y respondió: creo que sí. En Remnant, podía comprender, conectarme e interactuar con cualquier sistema informático fácilmente. Mi hardware incluso estaba diseñado para ello, y ahora creo que entiendo los sistemas de Brainiac lo suficiente como para interactuar con los suyos también. Para ilustrar su punto, Penny levantó su dedo índice derecho, cuya punta se desprendió y se dobló, revelando un puerto USB ajustable. Siguiendo su mirada, Fría se volvió hacia los dispositivos que la conectaban a la nave de Brainiac. Aunque no podía ni empezar a comprender las complejidades de las computadoras, sobre todo ahora que su mente seguía fallando, la conexión que Penny intentaba establecer era clara incluso para ella. El dedo de Penny se reacomodó, luego suspiró y bajó la cabeza antes de continuar. Pero no sé si debería. Si me conecto directamente a los sistemas de Brainiac, aunque sea por un momento, quién sabe qué podría hacer. O encontrar. Ese era el quid de la cuestión, y la única razón por la que Penny no había sucumbido a la curiosidad y lo había comprobado ya. Cuando la llevaron a su nave, Brainiac realizó una extensa serie de escaneos en todos sus sistemas. Después, sin embargo, Brainiac se conformó con quedarse atrás y observar a Penny convivir con Fría sin interactuar significativamente con ellos. Lo máximo que hizo durante ese tiempo fue simplemente plantearle una serie de ecuaciones cada vez más complejas, destinadas únicamente a poner a prueba sus capacidades cognitivas. Aparte de eso, no les había hecho nada, algo que Penny agradecía. Pero intentar interactuar con los sistemas de Brainiac equivalía a una invitación abierta para que él metiera los dedos en cualquier parte de su cuerpo que quisiera. Su mente, su código, todo estaría a su alcance. Era imposible saber cuánto daño podría causar, y Penny no quería darle más oportunidades. Por suerte, Fría pareció comprender de inmediato las intenciones de Penny y asintió con compasión. Sin embargo, no pudo evitar apretar el borde de la cama, frunciendo aún más los labios al sentir otro temblor que recorrió la nave. Este fue un poco más intenso que los anteriores, lo que les indicó que su origen estaba más cerca que antes. Probablemente la destrucción de otra batería láser. Cuando el temblor disminuyó, Fría preguntó en voz baja: ¿La gente con la que está luchando, crees que son amigables? A decir verdad, Penny no lo sabía. La percepción que ella y su gente tenían del universo se había destrozado irrevocablemente con la llegada de Brainiac. Eso, más que nada, les decía que el universo era un lugar vasto y peligroso, lleno de amenazas que hacían que las que enfrentaban en casa a diario parecieran insignificantes. Y Brainiac, según admitía él mismo, ni siquiera era el único. El universo era enorme, y había personas y organizaciones que rivalizaban o incluso superaban el poder de Brainiac. Claramente, quienquiera que estuviera luchando contra él en ese momento era al menos relativamente igual a Brainiac, pero sin saber con certeza quiénes eran, era imposible saber si serían amigos o un enemigo más. Pero Penny sabía que no podía decirle eso a Fría, así que con una sonrisa falsa en su rostro, Penny asintió y dijo: creo que lo son. No sé quiénes son, pero si están peleando con Brainiac, eso debe significar que son nuestros amigos. Fría sonrió y suspiró aliviada antes de recostarse en la cama, mientras Penny se tapaba la boca con la mano mientras hipaba. Por su parte, Penny esperaba desesperadamente que quienes luchaban contra Brainiac fueran, de hecho, sus amigos. Pero no había forma de saberlo con certeza. Incluso si lograba acceder a algunos sensores de la nave nodriza para ver qué sucedía fuera de esa celda claustrofóbica, simplemente no había forma de saber si alguien que parecía amigable lo era en realidad y viceversa. ¿Cómo podía emitir semejante juicio con tan poca información? Entonces, para gran sorpresa de Penny, Fría habló y dijo: creo que deberíamos ir a conocerlos. ¿Qué? Preguntó Penny desconcertada, a lo que Fría se limitó a sonreír cálidamente. Creo que deberíamos ir a su encuentro, repitió Fría. Quizás puedan sacarnos de aquí. Penny, que no se dio cuenta del desliz de Fría, refutó: Fría, yo no creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Preguntó Fría con franqueza, ladeando la cabeza.
Quedarnos aquí no es buena idea. ¿Quién sabe qué nos hará Brainiac, a ti, cuando esto termine? Esta es quizás nuestra mejor y única oportunidad de escapar, y yo digo que la aprovechemos. Penny frunció los labios. Por un lado, Fría tenía razón. Si estos ataques realmente provenían de posibles amigos, aprovechar esta oportunidad para escapar sería la mejor opción. Por otro lado, no había garantía de que así fuera. Que todos supieran, estarían saliendo de una guarida de Ursa solo para entrar en otra. La joven ginoide se movió para responder, abriendo la boca, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, oyeron un fuerte golpe proveniente del otro lado de la puerta de la celda. El sonido, que sin duda provenía del interior de la nave, atrajo la atención de Penny y Fría. Penny abrió los ojos de par en par y se colocó frente a Fría, protectora, mientras se oían más golpes. Cuanto más se acercaba, más nítidos se volvían los sonidos. Podía oír el metal siendo cortado o aplastado, junto con el plasma disparado. Al mismo tiempo, las luces de la habitación comenzaron a parpadear peligrosamente, lo que hizo que tanto Penny como Fría las miraran con sorpresa. Pronto, los sonidos del combate provenientes del exterior de la puerta se acallaron, y poco a poco la atención de ambas mujeres volvió a ella. Entonces oyeron una serie de impactos estruendosos cuando la puerta empezó a tensarse, acompañados de chirridos metálicos de algo grande y afilado que se estrellaba contra ella. Al darse cuenta de que algo, o alguien, intentaba entrar, Penny adoptó una postura de combate mientras la matriz flotante emergía del compartimento interior de su espalda. Se desconocía por qué Brainiac nunca se la quitó, pero Penny estaba más que contenta de aprovechar ese lapsus de juicio en ese momento. Pese a todo, dio un salto cuando la punta de una gran hoja curva atravesó el borde del marco de la puerta, y lentamente la puerta de su celda se abrió. Penny apuntó con sus 8 espadas a la puerta y su visión se volvió infrarroja. Preparada para atacar mientras el intruso se colaba dentro, se detuvo al reconocer el perfil claramente humano. Alguien que sostenía una gran guadaña en la mano. El hombre, como Penny pudo determinar rápidamente, sacó su palanca improvisada y cerró la puerta de golpe tras él. Saltaron chispas del marco cuando el mecanismo averiado dejó de funcionar espontáneamente, y apenas un momento después pudieron oír el sonido de más drones acercándose. «Eso no les va a aguantar un rato», gruñó el hombre con voz grave. Se giró para encarar a Penny y Fría justo cuando las luces secundarias se encendieron de nuevo, lo que permitió a Penny ver al hombre con su visión normal por primera vez. Ella lo reconoció de inmediato y dijo con incredulidad: «¿Crow? ¿Crow Brandwen? ¿A ti también te capturaron? Bien, ya sabes quién soy». «Eso facilita esta parte», comentó Crow mientras se acercaba a ella. Su cuerpo estaba completamente empapado en un fluido negro, probablemente debido a todos los drones que, sin duda, tuvo que abrirse paso hasta allí. Al ver el lavabo en la habitación, ajustó su rumbo rápidamente y lo abrió. Se echó agua en la cara para limpiarse el aceite y se giró para mirar a Penny de nuevo. Esta vez, sin embargo, notó que Fría lo miraba y abrió los ojos como platos. «¿Fría?», preguntó con incredulidad. «¿Sigues?». «No importa». Sacudiendo la cabeza, se acercó a Penny y Fría mientras Penny retraía la matriz flotante en su cuerpo. Al notarlo, Crow negó con la cabeza y dijo: «Sí, mejor no las uses, chico. Creo que las vas a necesitar». Entrecerrando los ojos ligeramente mientras mantenía sus espadas retraídas, Penny inclinó la cabeza y luego preguntó: «¿Qué quieres decir? ¿No es obvio?». «Estoy aquí para sacarte de aquí», respondió Crow, lo que hizo que Penny abriera los ojos de par en par. Mirando a Fría, añadió rápidamente: «Tú también, Fría». Fría no dijo nada, y salvo un gesto de agradecimiento, no respondió. Penny, sin embargo, dio un paso atrás mientras decía: «¿Escapar? ¿Quieres decir que quieres que nos vayamos? ¿Ahora mismo?». «Ese es el plan, sí», confirmó Crow, asintiendo rápidamente mientras se ponía la mano izquierda en la cadera. Tras un momento, se encogió de hombros y añadió: «Claro, no es un gran plan. Lo he ido improvisando sobre la marcha. No sabía qué iba a hacer una vez aquí, pero improvisar ha funcionado hasta ahora». Incrédula, Penny sacudió la cabeza fervientemente y respondió: «No, no creo que sea una buena idea». «Probablemente no, pero francamente no tenemos muchas opciones», admitió Crow, dirigiendo su atención brevemente a la puerta mientras las fuerzas de Brainiac intentaban entrar. Con el ceño fruncido, se giró hacia Penny y dijo: «Mira, Penny. Sé que tienes miedo, pero tenemos que irnos ya. No vamos a tener una segunda oportunidad.
Cuando él dio un paso hacia ella con el brazo extendido, Penny dio un paso atrás con miedo y dijo, no, no podemos. ¿Qué quieres decir con no podemos? Preguntó Crow, levantando una ceja con sorpresa. O sea, no podemos irnos. Confirmó Penny, alzando la voz mientras cerraba los puños. La celda quedó en silencio mientras los dos adultos la observaban con los ojos muy abiertos. Penny, murmuró fría con tristeza, sintiendo una opresión que la abrumaba al sospechar la verdadera razón por la que Penny se mostraba tan reticente. Crow, sin embargo, no lo comprendió y, con incredulidad, negó con la cabeza y levantó los brazos. ¿Por qué no podemos irnos? Preguntó Crow retóricamente. ¿Porque Brainiac no quiere? Personalmente, creo que esa es la única razón que necesitamos para largarnos de aquí. No es seguro. Se apresuró a señalar Penny, mirando repetidamente a Crow y a Fría. No sabemos quién anda por ahí, y podrían intentar hacernos daño. Sí, podrían, admitió Crow con voz tranquila mientras intentaba calmar a la asustada chica. Que fuera un robot no significaba que no tuviera sentimientos humanos, algo que él reconocía perfectamente. Pero puede que no. Puede que estén intentando ayudarnos legítimamente. ¿Cómo puedes estar seguro? Preguntó Penny mientras se frotaba el brazo y miraba hacia otro lado. Crow se encogió de hombros. No puedo, no hasta que nos encontremos con ellos, confirmó. Pero nos ocuparemos de ese problema cuando lleguemos. Ahora mismo, nuestra mayor preocupación es sacarlos de aquí. Es un riesgo que tendremos que correr. Esto no parece buena idea, refutó Penny, tranquilizándose un poco. Todas las fuerzas de Brainiac son autónomas, así que no podemos simplemente secuestrar una nave y salir volando de aquí. Aún así, me impulsa el polvo. No puedo sobrevivir en el vacío del espacio. Mi cuerpo no está diseñado para eso. El mío tampoco, señaló Crow. Tienes razón, no podemos escapar volando. Pero la gente con la que Brainiac está en guerra ahora mismo intenta entrar a la fuerza. Esa es nuestra salida. Encontramos a uno solo y conseguimos que nos lleven. Y el hecho de que el polvo que me impulsa se volverá inerte, matándome, en cuanto abandone la nave de Brainiac, reiteró Penny. Crow se dispuso a responder, pero no tenía nada que dar. Frunciendo los labios, pensativo, intentó encontrar una solución a este dilema, pero Fría se aclaró la garganta. El poder de la doncella del invierno debería ser más que suficiente para mantenerte con vida, sugirió. Penny y Crow se giraron para mirarla, y entonces el veterano cazador asintió y la señaló con la mano extendida. ¿Ves? Problema resuelto, respondió Crow. Solo tenemos que encontrar a uno de los que intentan entrar y sacarte. Si son unos cabrones, les daremos una paliza y secuestraremos lo que hayan usado para entrar y salir nosotros mismos. Penny frunció el ceño. Aunque las respuestas de Crow eran bastante lógicas, había una laguna evidente que no estaba abordando. Bajando un poco la voz, dijo, ¿y qué hay de Fría? Como dije, los sacaremos a ambos, respondió Crow, pero Penny negó con la cabeza. Cuando entraste aquí, esperabas que ya estuviera muerta, señaló, y los ojos de Crow se abrieron de par en par, diciéndole que tenía razón. De hecho, ya podrías haber intentado escapar por tu cuenta, pero no lo hiciste. Viniste a esta celda primero, buscándome. ¿Por qué? Crow miró a Penny y a Fría, suspiró y negó con la cabeza. Por un instante, arrugó la cara en señal de concentración, y entonces todos los dispositivos de grabación de la habitación se cortocircuitaron y explotaron. Por favor, dime que eran todos. Preguntó Crow desesperado, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Tras un breve momento para observar la habitación, examinando los lugares donde Penny había encontrado previamente los dispositivos en cuestión, asintió. Crow suspiró aliviado y se agachó para mirar a Penny a los ojos, dejando su espada a un lado y ambas manos sobre sus hombros. Vale, tienes razón. No esperaba que Fría siguiera viva, admitió en voz baja, mirándola un instante, quien asintió con comprensión. Luego volvió a mirar a Penny y continuó. Pero no es solo eso. Penny, ¿sabes por qué Brainiac te encerró aquí con Fría? Necesito que lo pienses bien. Penny miró a Crow sorprendida, luego miró lentamente a Fría. Fría le devolvió la mirada, luego sonrió con dulzura y asintió con la cabeza. La comprensión comenzó a florecer en la mente de Penny, y murmuró en voz baja. No. Me temo que sí, confirmó Crow asintiendo lentamente. Penny, Fría es la doncella del invierno, un poder que se ha transmitido de generación en generación durante miles de años. La última joven que la doncella recuerde, sea quien sea, recibirá el poder cuando la doncella anterior fallezca. De lo contrario, se entregará a alguien al azar.
Brainiac, él era, empezó Penny, pero no pudo terminar la frase, y Crow asintió lentamente de nuevo. Te trajo aquí solo para ver cómo funcionaba la transferencia de doncella, concluyó Crow con suavidad. Quería que te acercaras a Fría, solo para que te convirtieras en la próxima doncella de invierno. La respiración de Penny se aceleró y luego dijo, pero eso no es suficiente para que vengan a buscarme. ¿Y qué si tengo los poderes de la doncella del invierno? Él ya tiene los otros 3. Pero esa es la cuestión, respondió Crow negando con la cabeza. Ser la doncella del invierno no solo significa tener magia verdadera al alcance de la mano. Es mucho más que eso. Crow respiró hondo y luego bajó aún más la voz, hasta que apenas se oía. Con todos los dispositivos de grabación destruidos, Brainiac no tenía forma de saber lo que intentaba decir, pero era evidente que Crow creía que era lo suficientemente importante como para justificar la excesiva precaución. Debajo de cada academia, explicó Crow en voz baja, hay una bóveda. Una bóveda que solo puede ser abierta por la doncella específica de cada reino. Cada una alberga una reliquia increíblemente poderosa, todas ellas más fuertes que cualquier cosa que puedas imaginar. ¿Qué tan fuerte?, susurró Penny, abriendo mucho los ojos. Lo suficientemente fuerte como para que, si Brainiac consigue solo uno, sea imposible derrotarlo. Si consigue los 4, lo será, respondió Crow, y Penny se quedó sin aliento. Hay más. Penny, la reliquia bajo Atlas, la que está vinculada a la doncella del invierno, es lo que mantiene a Atlas a flote. Si Brainiac se entera, no dudará en usarla para su propio beneficio. Cuando eso suceda, Atlas caerá, matando a todos en Atlas y Manile. No tendrán a dónde escapar, pensó Penny, aflojando los brazos. Cuando Crow asintió con tristeza, Penny se giró hacia Fría, rogándole en silencio que refutara lo que decía. Sin embargo, para su consternación, Fría asintió sin decir palabra. Era como si estuviera gritando. Por eso Ozpin quería que te sacara. Si podemos evitar que consiga solo uno y mantener a Atlas con vida, vale la pena el riesgo, confirmó Crow, alzando la voz. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña memoria USB que sostuvo para que Penny la viera. También quería que te diera esto. Es una copia de toda la información que Ozpin pudo obtener de Brainiac antes de que me capturaran. Necesitamos entregársela a alguien que pueda usarla en su contra. Quizás haya algo que sugiera una debilidad, una falla en su armadura o algo así. No lo sé. Por eso vine a buscarte. ¿Lo entiendes ahora? Penny guardó silencio al principio, mirando a sus pies con desaliento. Tras un momento, asintió, y Crow le devolvió el saludo antes de incorporarse lentamente. Le entregó la memoria USB, sin decir palabra, Penny la descargó en sus sistemas. Lo siento, dijo, aunque no tenía nada por lo que disculparse realmente. Penny no respondió, y Crow suspiró antes de caminar hacia la puerta de la celda. Al mismo tiempo, Penny se dirigió lentamente a su pequeño rincón de la celda, donde sacó la pintura de metal que Fría le había hecho hacía tantas semanas. Frotando suavemente el pulgar por la superficie, suspiró y la deslizó en su compartimento trasero antes de girarse hacia la puerta. Se oyeron fuertes golpes cuando los drones intentaron entrar, acompañados de un chisporroteo al cortar lentamente el metal. De momento, aguantaba, pero no por mucho más. Tenemos que irnos, comentó Crow, sosteniendo a Arbinger a un lado. Una vez que salgamos, estaremos en la pelea de nuestras vidas. No nos dejarás salir de aquí fácilmente. Penny asintió, sacando a Floating Array mientras se acercaba a él. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, vio que Fría seguía acostada en su cama. Con los ojos como platos, Penny preguntó, ¿qué pasa con Fría? ¿Cómo vamos a sacarla? Crow miró a Fría y luego murmuró en voz baja, mierda. No podemos dejarla aquí, suplicó Penny, y Crow asintió. No iba a hacer eso, confirmó Crow, y luego empezó a caminar de un lado a otro mientras se acariciaba la barbilla. Bueno, quizá podríamos, no, necesito ambos brazos. Quizás, no, eso no funcionaría. ¿Dónde vamos a encontrar ruedas? Crow. Suplicó Penny, y Crow rápidamente lanzó su cabeza hacia la desesperada ginoide. Estoy pensando, le dijo, y luego empezó a frotarse la cabeza. Mientras él y Penny se enfrascaban en una discusión apresurada sobre la mejor manera de sacar a Fría de la habitación en su estado, Fría solo podía mirar con tristeza. Tras unos instantes, de espaldas a ella, centró su atención en la puerta. Se notaban abolladuras en el metal, y el sonido de los impactos se hacía cada vez más fuerte. No tardarían en entrar corriendo, y cuando eso sucediera, estarían perdidos.
Tras tomar una decisión y aceptar las consecuencias, Fría frunció el ceño mientras se giraba hacia la puerta. Por primera vez en semanas, dejó las piernas colgando del borde de la cama y comenzó a retirar los tubos y cables que la conectaban a las máquinas de Brainiac. Con esfuerzo y a pesar del dolor, se levantó temblorosamente de la cama una vez que le sacaron con esfuerzo el último tubo de la nariz, y luego empezó a arrastrarse hacia la puerta. Solo al llegar, Penny y Crow la vieron y, alarmados, corrieron hacia ella. Fría, ¿qué haces?, dijo Crow mientras extendía la mano para agarrarla. Fría, sin embargo, no respondió. Cerró los ojos por una fracción de segundo, absorta en la concentración. Un instante después, sus ojos se abrieron de golpe y llamaradas azul claro brotaron de ellos. El aire de la habitación empezó a girar y enfriarse rápidamente, formándose poco después grandes cristales de hielo. El cuerpo de Fría empezó a flotar hacia arriba, con los brazos extendidos a los lados hasta el límite. «Hermanos», murmuró Crow al ver a una doncella completamente entrenada y experimentada en acción, mientras Penny permanecía igualmente atónita y en silencio. Sin decir palabra, Fría lanzó los brazos hacia adelante, y el aire arremolinado de la habitación convergió en un único vórtice que atravesó la puerta y la forzó desde adentro. El mamparo estaba curvado, doblándose como si fuera de cartón mojado en lugar de metal resistente. El pequeño ejército de drones de Brainiac que intentaba entrar salió volando, congelado casi al instante, estrellándose contra el suelo, las paredes y el techo. Debía de haber casi un centenar, a juzgar por la gruesa capa de chatarra congelada que quedó, pero Fría logró eliminarlos como si nada. Solo entonces Fría se giró para mirarlos y dijo: «Ustedes dos tardaron demasiado». Sin darles tiempo a responder, Fría salió flotando al pasillo. Crow y Penny no tuvieron más remedio que seguirlos. Los refuerzos los alcanzaron casi de inmediato mientras avanzaban por el pasillo a toda velocidad, pero en cuanto llegaron, fueron destruidos por la magia de Fría. Siguieron avanzando, abriéndose paso por la nave mientras destruían todo a su paso. O mejor dicho, Fría lo hizo, pues para cuando terminó con ellos no quedó nada. Cuanto más avanzaban, más demostraba su magia. Gruesas columnas de fuego derritieron escuadrones enteros de drones en un instante. Otros fueron aplastados al manipular los pasillos metálicos que los rodeaban, colapsando sobre sí mismos. Penny solo podía observar con asombro cómo Fría seguía exhibiendo su destreza mágica sin siquiera una gota de sudor. Era a la vez asombroso y aterrador saber que Brainiac deseaba controlar este poder para sus propios fines. Otra razón más por la que tenían que escapar. Finalmente, llegaron a una especie de encrucijada, con tres caminos distintos. Uno los mantenía prácticamente al mismo nivel. Otro los llevaba más arriba, hacia la parte superior de la nave, y el último descendía. Crow los observó rápidamente, intentando por todos los medios determinar la dirección que debían tomar. Finalmente, tras unos instantes, Crow señaló el camino descendente y dijo: «Eso probablemente nos lleve a las fábricas, que es el último lugar donde queremos estar ahora mismo. Subir podría llevarnos a Brainiac, y aunque me encantaría charlar con él, por ahora debemos mantenernos alejados y sacarlos a ustedes dos». «¿Entonces nos mantenemos a nuestro nivel?», supuso Penny, y Crow asintió. Ella asintió de vuelta y dijo: «De acuerdo». «Fría, ¿cómo estás?». Las palabras se le quedaron en la garganta a Penny al notar que Fría, respirando con dificultad y agarrándose el pecho, se apoyaba en una pared cercana. Abrió los ojos de par en par y, mientras Penny corría hacia ella, gritó: «Fría, ¿estás bien?». Sorprendido por el grito de Penny, Crow miró a su alrededor para ver qué era el alboroto. Abrió los ojos de par en par mientras Penny intentaba con todas sus fuerzas mantener a Fría en pie, y murmuró: «Oh, no». Con los brazos aflojados, caminó lentamente hacia las dos mujeres. Tras el esfuerzo excesivo, Fría ya no podía mantenerse en pie. Solo gracias a que Penny la sostenía por los hombros, no se había desplomado al suelo. La pobre chica lloraba, mirando a Crow con desesperación mientras sus ojos pasaban de un verde oscuro mecánico a uno de desesperación. «Crow, ella». Empezó Penny con un sollozo profundo, pero no pudo terminar la frase. Crow tampoco pudo decir nada. No necesitaba la visión mejorada de Penny para comprender lo que pasaba. Solo pudo apretar el puño y rechinar los dientes, intentando ignorar el nudo en la garganta. «Dios, maldita sea», gruñó. Penny miró a Crow con desaliento, buscando respuestas que sabía que él no tenía. Desesperada, revisó cada procedimiento médico de su historial, intentando encontrar el más aplicable al ataque cardíaco de Fría.
Encontrando rápidamente un procedimiento relevante que realmente podía realizar, Penny bajó con cuidado a Fría boca arriba y extendió las palmas de las manos, que brillaron brevemente. Está bien, esto puede doler, pero debería ayudar, dijo Penny desesperada mientras se frotaba las palmas de las manos, pero antes de que pudiera presionarlas contra el pecho de Fría, la mujer moribunda extendió suavemente el brazo y agarró la muñeca de Penny. No, dijo en voz baja, con voz débil. No pasa nada, Penny. Apenas podía creer lo que oía, Penny susurró. Pero, el plan. Íbamos a salir. Todos. Este era el plan, respondió Fría, sorprendiendo tanto a Penny como a Crow. Solo haría, retrasarte. Mi tiempo ya pasó, lo importante ahora, es sacarte de aquí. Sonriéndole débilmente a Penny, Fría levantó suavemente la mano para secarle las lágrimas con un gesto tembloroso. Mientras el agua caía al suelo, Fría dijo. Lo harás bien, sé que eres la única, digna. Toma este, regalo. Úsalo, bien. A Fría le quedaban las últimas fuerzas, y su brazo se aflojó al caer al suelo. Sus ojos se quedaron en blanco, con la mirada perdida mientras su último aliento la abandonaba. Penny vio y sintió que su corazón se detenía, y sintió que su cuerpo se enfriaba. Por un instante, la ginoide solo pudo mirar fijamente el cuerpo de Fría, incluso cuando un breve destello de luz blanca los envolvió a ambos. Luego, cerró los ojos y comenzó a sollozar desconsoladamente. Crow permaneció en silencio sobre ella, luego caminó hacia la pared más cercana y, furioso, la golpeó con todas sus fuerzas, dejando una marca del tamaño de un puño. Al mismo tiempo, podía oír y sentir más refuerzos de Brainiac acercándose a ellos. Carraspeando, Crow dijo, Penny, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. Penny continuó sollozando entre sus manos por unos instantes más, luego el llanto comenzó a disminuir. Al principio, se convirtió en un sollozo, luego desapareció por completo. El sonido de los drones que se acercaban aumentó, y Crow se giró hacia ellos con el heraldo en alto. Para su alarma, los sonidos provenían no solo de uno de los caminos, sino de todos, dejándolos completamente rodeados. Bien, a la cuenta de 3, salgamos corriendo. Declaró Crow, pero Penny no respondió. De hecho, ni siquiera lo miró mientras pasaba lentamente junto a él. Al ver esto, Crow preguntó, Penny, ¿qué haces? Penny. De nuevo, Penny no dijo nada, ignorando por completo los intentos de Crow de hacerla huir. Entonces, cuando los drones convergieron sobre ellos a la vez, Penny abrió los ojos de golpe, mirando con odio a todas las abominaciones inhumanas. Se veían realzadas por las llamas verde neón que emanaban de ambos, y con una mueca inusual, Penny permaneció en completo silencio, presa de una furia serena. En cuanto llegaron los drones, fueron empujados hacia atrás por vientos huracanados, golpeándolos entre sí y contra las paredes de la nave de Brainiac. Quedaron rápidamente reducidos a nada más que chatarra, dejando a los dos remanentes solos una vez más. Al menos por el momento. Lentamente, Penny se giró para encarar a Crow mientras las llamas se apagaban. Crow la miró un instante, luego su rostro se ensombreció al acercarse con ternura y abrazarla. Ella le devolvió el gesto, sollozando en su pecho mientras él le daba palmaditas reconfortantes en la espalda. No, no te vayas, yo no puedo perder a nadie más, suplicó Penny, y Crow asintió. No te preocupes. No te dejaré. Saldremos de aquí juntos, respondió Crow mientras se separaba de Penny. La joven miró a Crow, sorbió por la nariz y se frotó los ojos. Aunque no podía llorar como cualquier otra chica, ahora más que nunca Penny deseaba poder hacerlo. Entonces miró el cuerpo de Fría, lo que incitó a Crow a hacer lo mismo. En silencio, Penny respiró hondo varias veces y caminó hacia donde Fría yacía. Se arrodilló y colocó suavemente su mano sobre su cuerpo. Un instante después, el cuerpo fue consumido por una intensa llama que lo redujo a cenizas y hollín. Él no va a tocarla, declaró Penny oscuramente, y Crow asintió. Sin decir otra palabra, los dos huyeron, tomando el camino elegido, esperando que los condujera a la salvación.